Nuestro viaje a Beijing empieza aquí en la estación de trenes de Shanghái, porque vamos a tomar un tren nocturno a Beijing y primero vamos a recoger nuestros boletos. Si quieren viajar en tren aquí en China, deben saber que la venta no empieza hasta poquitas semanas antes, entonces deben comprar sus boletos a través de una agencia, pagan y ya cuando empieza la venta, ellos compran tu boleto, te mandan un correo de confirmación. Parece un poco raro, pero todo sale bien. Pagamos, ya tiene algunos meses y hace algunas semanas nos mandaron el correo y ya tenemos los tickets en la mano. Entonces, excelente servicio. Aquí pasaremos las próximas 15 horas. Esta es mi cama. ¿Cuánta puntualidad, eh? Bien. Una cosa en la que son muy buenos los chinos. Hora de comer para después descansar un poquito. Y cuando nos volvemos a ver, ya estaremos en Beijing. Hola, buenos días. Son las 6:30 de la mañana. Hace aproximadamente menos 7 grados. Y nosotros ya estamos despiertos porque vamos a visitar muchos lugares hoy y a veces se vale despertarse temprano para encontrar los lugares con poca gente. Cuando decía poca gente, quería decir poca gente en términos chinos. Porque para China esto sí es poco. Para mí es mucho. Venimos a la plaza Tiananmen para ver un acto muy patriótico, el levantamiento de la bandera que sucede cada día al amanecer aquí en la plaza. Más tarde visitaremos bien la plaza Tiananmen, pero primero queremos entrar a la ciudad prohibida, por eso nos levantamos temprano. Pero es China, ellos siempre están de montones, entonces no creo que vamos a hacer los primeros. Lo que quería decir y el viento no me dejó fue que es China. Hay un montón de chinos aquí, entonces no creo que vamos a ser de los primeros en entrar. Este conjunto de palacios fue la residencia de los emperadores de las dinastías Ming y Qing. Se llama Ciudad Prohibida porque durante los 500 años que los emperadores vivían aquí, nadie podía entrar ni salir sin el permiso del emperador. Ahora estamos aquí en el Jardín Imperial, creo que uno de los lugares más bonitos de la Ciudad Prohibida. Desde que llegamos aquí a la Ciudad Prohibida y no nos queremos ir. Sí, porque podríamos estar viendo estos palacios todo el día. Es un lugar de verdad increíble. Pero Beijing tiene mucho más para mostrarnos, así es que estamos listos. Además hace mucho frío. Ahora estamos en el Jingshan Park, en el cual podemos subir a esa pagoda y tener una vista panorámica de la Ciudad Prohibida. Normalmente diría, no, por favor, no escaleras, pero hace tanto frío que con singular alegría las voy a subir para calentar el cuerpo.
Y seguimos encontrando lugares especiales aquí cerca de la ciudad prohibida, porque ahora estamos en Beihai Park. Este parque también cuenta con un lago, pero ahora mismo está congelado. Miren lo que se puede hacer. Cosas cotidianas que pasan en Beijing. Leer el periódico en público. Muy peculiar. Solo me quería asegurar de que fuera el periódico de hoy. Y sí, es lo único que puedo entender. Buenos días, son las 6 de la mañana. Después de algunos minutos de estar esperando allá afuera, al fin estamos aquí en un lugar calientito esperando por nuestro tren. Sí, estamos en Wangtudian Railway Station, donde vamos a tomar el primer tren a un lugar muy especial. Qué bien se siente ser los primeritos en llegar y tenemos asiento de primera. Ya llegamos, ya tenemos los boletos, hace aproximadamente menos 10 grados. Bienvenidos a la muralla china. Nos queríamos quedar más tiempo, pero el frío nos corrió. Sí, a mí se me estaban saliendo los mocos y se congelaban en mi bigote. Y a mí, mis lagrimitas por aquí todas congeladas. Sí, tanto frío nunca he sentido en mi vida, la verdad. No cabe duda que estamos muy contentos que tuvimos la posibilidad de visitar la muralla china porque es un lugar de verdad impresionante. Además, es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces vamos de regreso a Beijing, fríos pero contentos. Hola, buenos días. Este es nuestro cuarto día y empezamos hoy un poquito tarde. Nos habíamos estado levantando muy temprano porque queríamos ser de los primeros en ver las cosas, pero hoy decidimos despertar sin despertador. Estamos aquí en un restaurante, en una plaza. Cuesta un poquito más, pero aún así no tan caro. 74 yuanes para todos estos platillos que les vamos a mostrar ahorita. Y además, para no mancharnos, comiendo sopa con palillos chinos puede ser un poquito desastroso. Así es. Tenemos 2 sopas. Aquí la de Mónica, quién sabe qué es, pero se ve rico. Tiene como cosas como garbanzos o maíz o algo así. Y pues la mía parece espagueti a la boloñesa, pero estilo chino. Y esta bebida es como un jugo de no sé qué, porque el menú no tiene nombre en inglés, pero lo gracioso es que tiene como gelatina adentro. Sí. Está rico. Miren el resultado después de haber terminado de comerme mi sopa. Todos en sus celulares. No hay ni una persona que no trae su celular, solo Mónica. Venimos a la Plaza Tiananmen, donde en el 1949 Mao Zedong fundó la República Popular China. También es la plaza donde en el 1989 hubo protestas que resultaron en una gran masacre. Es una de las plazas más grandes del mundo, con 880 metros de norte a sur y 400 metros de este a oeste. Es sin duda uno de los lugares más importantes en todo China, porque la plaza está rodeada por edificios muy importantes. Al norte de la plaza se encuentra la Tiananmen o la Puerta de la Paz Celestial. Esta es la entrada a la ciudad prohibida. A los lados están el Museo Nacional de China y la sede del Congreso del Partido Comunista, que se lleva a cabo una vez cada 5 años y donde eligen el nuevo comité directivo del partido. Y finalmente, en el centro de la Plaza Tiananmen se encuentra el mausoleo del querido líder Mao Zedong.
La entrada al mausoleo es gratuita y por ello las líneas a veces pueden hacerse muy largas. Hoy tuvimos la suerte de que no había mucha gente, entonces entramos rápido. Tan rápido que nuestra visita adentro duró menos de 2 minutos. Fue un poquito decepcionante porque en realidad no puedes verlo de cerca y además, sin ofender a los chinos, no estábamos seguros que era el cuerpo de Mao. Parecía más como una estatua de cera del Madame Tussauds. Está muy padre este templo, pero a lo que mucha gente viene es a ver este muro que pueden ver detrás de nosotros. Se supone que si le hablas al muro, una persona que está al lado opuesto lo puede escuchar. Pero ya taparon el muro con una barda, ya no te puedes acercar, hicimos la prueba y no se escucha nada, pues. Sí te debes acercar así hacia el muro, casi besándolo, pero ya no se puede hacer. Y eso no te lo dicen en la entrada, ¿eh? Entonces nos despedimos de Beijing, no sin antes responderles la pregunta: ¿cuánto me cuesta viajar a China? Es posible encontrar comida en restaurantes locales en solo 25 yuanes. Puedes encontrar una cama en un cuarto compartido a partir de 50 yuanes. Viajar en el metro de Shanghái o de Beijing es muy barato, ya que pagas de acuerdo a tu distancia, pero un viaje pequeño cuesta 3 yuanes. Nos gustaría mucho decir que al salir de China también nos vamos del frío, pero no es cierto. Al lugar donde vamos hace aún más frío. ¿Sobreviviremos? Si quieren saber cuál es el siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos.